Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice que es mejor el don de la profecía? ¿Algún hermano puede recibirlo? ¿Me explica, por favor, cómo es? Bueno, hay que mirar el contexto. En la iglesia de Corinto había un fenómeno muy interesante, y es que los creyentes se deleitaban dando mucha preponderancia al don de lenguas. Y, pues como dice el capítulo 14, el verso 1, dice que el que habla en lenguas, pues se edifica a sí mismo, pero el auditorio se queda sin ningún fruto. Mientras que el que profetiza, no solamente se beneficia a sí mismo, sino que beneficia al auditorio. Porque el auditorio pues recibe la enseñanza de Dios en el idioma o la lengua que habla los que están congregados. A eso era a que se refería. Ahora, que si puedo recibir ese don, claro que sí. Pero es muy importante que la persona comprenda que Dios en su sabiduría ha tenido una forma de tratar con la humanidad dependiendo el tiempo y la circunstancia. Entonces, no es lo mismo el trato de Dios en el Antiguo Testamento a través del oficio profético que el trato de Dios para la iglesia en el primer siglo a través del don de profecía, y el trato de Dios hoy para la iglesia a través del ministerio profético. Porque aunque todo está direccionado en un mismo sentido, la diferencia sí se da. Porque el oficio profético era una cosa, el don de profecía era otra, y el ministerio profético es otra cosa. Entonces aquí lo que la persona debe entender es que ambas son dadas por Dios en su tiempo. Y hay un caso muy importante en Hebreos, ¿no? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, ahora nos habla por medio del Señor Jesús. Hoy nos habla a través de la palabra por medio del ministerio profético. Entonces las personas deben de entender eso. Ahora, déjeme ahondar un poquito. Un contraste muy importante en el primer siglo entre la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Corinto. ¿Cuál era? Que mientras en la iglesia de Corinto la gente solo pensaba en hablar en lenguas, la iglesia de Tesalónica solo pensaba en la profecía. Se iban a los extremos. Eran los extremos, y en consecuencia se daba posibilidad de que el caso de Corinto, el pueblo se quedara sin frutos, el caso de Tesalónica pudieran ser engañados. Y para cada una de esas iglesias, Pablo plantea una solución. A la de Tesalónica le dice, escuchen bien la profecía, porque no todo lo que usted escucha es verdad. Y retengan lo bueno. Y a la iglesia de Corinto le dice, aunque es importante hablar en lenguas, es mejor que profeticen para que todos sean beneficiados. Amén, hermano Carlitos. Y al respecto hay una pregunta de un oyente que dice, pastor, ¿por qué en Hechos se habla de las cuatro hijas profetizas de Felipe? Se habla de Agabo, que también profetizó, y habla de diferentes hombres y mujeres hermanos de la iglesia que eran profetas. ¿Eso ya no se da hoy en día? ¿Por qué se les da ese título a propósito? Bueno, se les da ese título porque recuerde que el libro de los Hechos fue escrito en el primer siglo. ¿Está claro? Y estamos hablando aquí que en el primer siglo tuvo mucha preponderancia el don de profecía por dos razones. El primero, porque la gente se congregaba y necesitaban una hoja de ruta para la gente salva por gracia.
la cual no podían encontrar en la ley. Ujú. Y no existía este texto Por eso, bíblico. Por Exacto, eso. completo, Entonces necesitaban una hoja de ruta que era dada por el Espíritu Santo a través de la profecía, y en tanto que eso se daba, se iba copilando el Nuevo Testamento. Ujú. ¿Está claro? Esa es una de las razones. Y, bueno, en estas profetisas, como también en Agabo Ujú. y otros profetas, pues se manifestaba, era el don de profecía, no el oficio, Ujú. porque la ley y los profetas fueron hasta Juan. Luego aparece el don de profecía. Y hoy, ya Pablo escribiendo a los Efesios dice que es un ministerio. Y Sí. en 3 etapas de la historia tienen una misma filosofía. ¿Cuál era? Exhortar, consolar y edificar. Que La es el- filosofía es la misma, la propuesta. pero el método que Dios utiliza es diferente. Ujú. Excelente. Amén. Ven. Pastor, escriben desde Firenze, Italia. Quiero preguntar, pastor, ¿qué es amar a Dios con temor y temblor? ¿A qué hace referencia? Gracias. De pronto creo que la persona, la inquietud radica es el temor y el temblor, ¿no? Bueno, se refiere de un temor reverencial, de respeto, ¿sí? No de miedo. No de miedo. Una cosa es que yo deje de hacer algo porque viene una sanción. Otra cosa es que yo lo haga porque digo, venga, después de tanto beneficio que recibo, no puedo defraudar. Algo así como lo que pasa en la vida, en lo que es la ética. Una cosa es yo dejar de pasarme el semáforo en rojo por miedo al policía. Otra cosa es dejar de pasarlo por responsabilidad propia. Sí. ¿Está claro? Aunque las consecuencias al final pueden ser idénticas, la muerte. O no la muerte. Pero el comportamiento del individuo es diferente. Entonces, cuando la Biblia habla de servir a Dios con temor y reverencia, está hablando de el servicio a Dios con respeto y con reconocimiento. El Salmo 100 da una enseñanza muy importante. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Ujú. Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ese reconocimiento. Claro. En consecuencia dice, entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Muchos no lo reconocen como Dios. Por ejemplo, sirven porque les tocó, Exacto. sirven por conveniencia. Una cosa es que yo haga algo porque me tocó, otra cosa es que lo haga porque me conviene, y otra cosa es que lo haga porque estoy tan agradecido Amén. que quiero hacerlo. Aunque puede llegar a suplir la necesidad, el beneficio del que lo hace no es igual. Y aquí se trata de que todo lo que hagamos no solamente beneficia a quien lo hacemos, si es al prójimo, y yo tenga la satisfacción de haber hecho las cosas con alegría, habiendo cumplido con mi deber. Amén. Pastor, ¿me podría explicar o ayudarme a entender Job capítulo 5, verso 19? Dios lo bendiga, muchas gracias. Dice así ese versículo: en 6 tribulaciones te libraré, y en la 7ª no te tocará el mal. Pues yo le recomendaría a la personita que lea no solo el capítulo 5, verso ¿qué? 19. Sino que lea todo el discurso. Es el discurso de Elifaz donde reprende a Job. Que usted encuentra la razón del texto leyendo el capítulo 4 y el capítulo 5. Para que Elifaz dé esa enseñanza, hay una causa. ¿Cuál es?
la que está en el capítulo 3 del libro de Job. Ujú. O sea, recuerde que en filosofía no hay efectos sin causa. Ujú. Entonces, la enseñanza de Elifaz es el efecto de una causa. ¿Cuál es la causa? Que Job maldice el día de su nacimiento. Ujú. Y en razón a eso, es que Elifaz da la enseñanza. Creo que eso queda Sí. simple. Amén. Sí, señor. Sencillo. Entonces le recomiendo al lector de la Biblia, lea el pasaje. No se pegue de la sola partecita, porque esto lo hemos dicho una y otra vez. Y para mí no es molesto decirlo hoy Amén. y mañana. Me importa que el lector de la Biblia tenga una idea clara de cómo interpretarla. Hay veces que el mensaje está claro en un solo texto. Pero como en este caso, para usted entender el párrafo que el hermano cita, tiene que leer desde el capítulo 3. Sí, señor. El capítulo 3 de Job es la causa. La respuesta a eso es la enseñanza que da Elifaz en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Amén. Pastor, la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Yo quiero escuchar su opinión acerca de ello. Juan 9:31 le da la respuesta. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero, si un pecador se arrepiente y hace su voluntad, a ese oye. A mí me encanta ese texto porque va más allá de lo que uno pudiera ver ahí en el escrito. Porque está diciendo dos cosas. Una, que el hombre sin Dios es un pecador. Eso hace que no sea escuchado por Dios. Pero si ese pecador teme a Dios y se arrepiente, Dios lo escucha. ¿Qué está diciendo? Que aunque se arrepienta, ese hombre sigue siendo pecador. Antes es pecador y después es pecador. Pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que antes de conocer a Dios, el hombre peca por su condición de pecador. Cuando conoce a Dios, se arrepiente, Dios le perdona porque el pecador hace su voluntad. Pero sigue siendo por naturaleza pecador. Entonces se cumple lo que Pedro dice en su carta. El bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Y se cumple lo que Juan escribe también en su carta, donde se incluye el mismo apóstol Juan. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. ¿Quién lo dice? Un inconverso. El apóstol Juan. O sea que ese texto nos está dando la razón a lo que estamos aclarando acá. Los seres humanos somos pecadores antes de y después de. Claro. La diferencia que hay es que cuando yo soy pecador antes de conocer a Dios, pues todo lo que yo haga me lleva al precipicio, porque no encuentro la salida. Pero después de que yo conozco a Dios, si llego a pecar, tengo un abogado. Amén. Se llama Jesucristo, el cual no solamente media mi causa, sino que paga mi fianza. Amén. Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Por cuáles? Por los pecados de los cristianos. Y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo que no conocía a Dios. ¿Está claro? Amén. Sí, señor. Pastor, ¿a qué se refería Pablo cuando dijo a los Corintios, allá en su primera carta, capítulo 3, verso 13, donde le dice que la obra de cada uno será revelada y será probada por el fuego? ¿A qué se refiere eso? Pues debe de mirar lo que ya dijimos desde ahorita acá. Si usted mira bien, el capítulo 3 de la primera a los Corintios comienza diciendo que somos ¿qué? Colaboradores de Dios. Había un fenómeno en Corinto, y es que dentro de la iglesia, aunque todos hacían un aporte, entre comillas, para el bienestar, habían unos que lo hacían
por intereses personales Ujú. y otros por vocación. Entonces, cuando yo hago las cosas para que me vean, para que no digan nada, Esos son los intereses personales que Exactamente. dice el pastor. Claro. Ya. para ser reconocido en la sociedad cristiana, O creyendo para que se que le va a me devolver nombren. el doble. Exactamente. Entonces, eso es una cosa. Yo puedo mover esta Biblia aquí. Una cosa es que yo la mueva porque me toca moverla. Otra cosa es que yo la mueva porque siento el Tiene- vivo deseo de hacerlo. Deseo. Aunque yo mueva la Biblia, la verdad, la esencia del moverla no es lo mismo. Entonces habían unos que lo hacían por intereses personales, Ujú. otros por vocación. Cuando llegue el día de la recompensa, entonces la obra de cada uno va a ser sometida a prueba. ¿Este lo hizo de verdad porque me amaba Ujú. o lo hizo porque le convenía? ¿Este lo hizo de verdad o no lo hizo? A eso es a lo que ¿Y se qué, refiere. y qué sucederá con aquellos que lo hicieron por conveniencia? Siga leyendo la Biblia y dice que se someterá a prueba y la obra que permanezca esta recibirá recompensa. Y la que se quemare dice, este se salvará aunque Aunque pues, como por el fuego. Hablando de dos clases de creyentes Ujú. que aunque van a ser salvos, no van a recibir lo mismo, Ujú. que es en sí lo que San Juan capítulo 14 enseña, ¿no? En la casa de mi padre hay muchas moradas. No dice una habitación para todos, no. Dependiendo de lo que yo haga, así será mi recompensa, como dice Apocalipsis capítulo Sí. 22, ¿cierto? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ujú. Entonces, hay dos clases de creyentes que aunque son salvos, hay unos que recibirán mayor recompensa que otros, dependiendo de su comportamiento en el ejercicio de su vida. ¿Y qué decirle a esos cristianos que dicen, entonces yo de todas maneras me voy a salvar, entonces yo hago las cosas de cualquier manera? Bueno, conformarse. ya dependerá de lo que aspire. Aquí puede ser que a alguien se le ocurra decir, aunque sea en el cuarto del reblujo, con tal de ser salvo. Pero así no puede ser el pensamiento de alguien que tiene el Espíritu Santo. Porque el que tiene el Espíritu Santo siempre buscará el camino de la excelencia. Siempre. Y se preocupará por ir siempre en un proceso progresivo. De hecho, que la Biblia lo dice, ¿no? La senda del justo es como La luz de la aurora. de la aurora. Sí, porque yo pienso que esas personas que piensan así viven en un riesgo constante Están en el filo de la navaja. Exacto, de estar por fuera, más que afuera que adentro. Entonces están en un riesgo constante y su salvación puede estar No, en pues riesgo. imagínate que esa persona, si hoy está adentro y mañana está afuera, ¿qué tal que le sorprenda la muerte Exacto. estando afuera? O que el Señor venga estando fuera. Ujú. Pues ahí se va a perder. Exacto. No, aquí el llamado es a que el que sea santo se santifique más. Exacto. Amén. ¿Está claro? Amén, amén. Porque vamos en pos de la perfección, conociendo que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Dios comienza y Dios termina. Amén. Pero para que eso se dé, yo tengo que permitir que Dios cumpla su propósito en mí. Amén. Pastor, hay un hermano que pregunta, ¿cómo puedo decir lo que usted dice sobre Corintios, que había muchas prostitutas y que por eso se le prohibía a la mujer predicar? Bueno, que ¿Dónde lea- están esos versículos? A ver. Cuando yo leo la Biblia, yo debo de tener en cuenta que en la Biblia, al hacer una exégesis, una correcta interpretación, debo de mirar el contexto histórico, el Exacto. contexto cultural. Que tal vez no lo va a encontrar directamente. No lo va a encontrar registrado en la Biblia, Exacto.
porque la Biblia simplemente está diciendo lo que pasa, pero tras eso que pasa hay un contexto. ¿Sí? A ver, yo trato de simplificar esto. Acaba de haber un homicidio en la esquina. La cosa no es que murió el tipo. Hay un contexto para que se dé ese homicidio. Sí, es que estaba robando, o alguien por robarlo, o tuvo una riña, o le estaba enamorando a la mujer al vecino, o tenía antecedentes con, en fin. ¿Qué es lo que va a llevar a que se haga un juicio? Y se aplique una norma de la ley. No por eso, o sea, por eso es que no todos los homicidios tienen la misma condena. Porque el juez se informa acerca de qué? Del contexto. Entonces, cuando nosotros hablamos de un contexto, estamos diciendo cómo vivía la gente en Corinto, cuál era el culto principal y quiénes lo lideraban. Cuando uno mira ese contexto, entonces también mira el contexto histórico que dice que cuando llega el Evangelio, más de 20,000 personas se convierten al Evangelio, haciendo que el centro cúltico de esa deidad pagana, cuyo centro primordial era el erotismo, la embriaguez, el sexo, pues se quede solo. Y las que lideraban aquello, que dice la historia, que eran prostitutas, mujeres sacerdotisas, al ver que su negocio se les acaba, se desplazan por todas las iglesias de Corinto. ¿Cuáles iglesias? Las iglesias que habían recibido a Jesucristo, que en sí eran familias, porque hasta el siglo III se vino a construir el primer salón de predicación. Hasta el siglo III las iglesias funcionaban en las casas. Entonces, las mujeres sacerdotisas, prostitutas, que ejercían el culto en el templo de Venus, al darse en cuenta que se quedaron solas, dijeron: en la casa de Julano hay un grupo, vamos a tratar de volverlos a reconquistar para que vuelvan. Llegaban con las presuntas profecías y las presuntas prácticas, y entonces Pablo le dice: a esas mujeres no se les puede permitir que hablen en la congregación. Amén. Amén. La Biblia da pistas a la hora de uno leerla, y eso le ayuda a uno a indagar e ir a ver el contexto. Por ejemplo, cuando habla del alboroto en Éfeso, se menciona a Diana, pero ahí no dice quién es Diana. Entonces uno tiene que profundizar en quién era esa diosa, investigar quién era investigar, Diana, etcétera, etcétera. Y para eso existen libros de apoyo, ¿no, hermano Carlitos? Hay varios, como contexto cultural de la Biblia, usos y costumbres de los tiempos bíblicos. Sí. Hay muchas herramientas literarias que nos pueden ayudar. Uno a veces, la gente lee, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entra en el reino de Dios. Entonces la gente piensa que la aguja con que la mamá le remendaba el pantalón, ¿cierto? Pues a la mente ahí mismo viene ese claro, pero es por nuestra cultura. Exacto. En esa cultura donde se da el texto, la aguja era un hueco que había en una muralla por donde hacían pasar los camellos arrodillados. Entonces mire la diferencia que hay dependiendo del contexto cultural histórico. Así se da el texto bíblico, y así debe de ser también interpretado. No pretender interpretar el texto bíblico en nuestra cultura. No, sí. ¿Por qué? Porque si lo buscamos hacer así, pues nos vamos a enredar. Claro. Porque desconocemos todo un historial que tenía mucha connotación en la vida práctica de aquellos, y que hoy puede tener mucha connotación en nuestra vida si sacamos y aplicamos a nuestra vida el mensaje que está dentro de ese texto. Pero que si no sabemos interpretarlo,
pues podemos terminar muy mal. Amén. Pastor, ¿es tan amable y me explica 1 Corintios 5:5? Es, El tal sea entregado a Satanás claro, para es un destrucción pecado de la de carne. incesto que se da. Para entender el texto debe leer desde el versículo 1. En Corinto hay un joven que convive con la madrastra. La iglesia sabe que ese pecado de incesto está ahí. La iglesia, como sus pastores, no hacen nada, lo permiten. Y eso se va normalizando en la iglesia de tal forma que ya nada es raro. Cuando Pablo, a la distancia, se da cuenta de ese fenómeno, entonces reprende a la iglesia, entrega a este tipo a Satanás, no para que sea destruido espiritualmente, sino para que sea castigado físicamente y él aprenda la lección y entonces diga, venga, todo lo que me está pasando es resultado de mi pecado, la solución es Dios. Entonces ya en 2 de Corintios, usted va a leer que este tipo, después de vivir toda esa tragedia, reflexiona, vuelve a la iglesia, pero ya la iglesia ha asumido un comportamiento que es ya el otro extremo. Este tipo es un corrompido, es un perverso, no lo podemos permitir, este nunca cambia. Entonces Pablo ya interviene y dice, no, yo les escribí para que ustedes reaccionen, pero él ya se ha arrepentido, ha dado frutos de un verdadero arrepentimiento. Por favor, recíbanlo, restáurenlo, perdónenlo, para que no se vaya a morir de demasiada tristeza. O sea que la enseñanza que tuvo ese hombre a causa de esa estadía sin Dios, sin la iglesia y en manos del mismo Satanás azotándolo, lo llevó a un genuino arrepentimiento y la iglesia aprendió otra lección. El hecho de que mi hermano peque no quiere decir que hay que desecharlo. Al contrario, si él se arrepiente, yo debo de restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándome a mí mismo, no sea que yo también salga tentado. Gálatas 6:1. Amén. Sí, señor. Pregunta acá, pastor. En 1 Timoteo capítulo 3, verso 16 dice que el Señor fue justificado en el Espíritu. ¿Dónde fue justificado el Señor en el Espíritu? El día del bautismo, léalo en San Mateo capítulo 3. Mantiene la punta de la lengua. Ahí está. ¿Por qué se dice? Bueno, porque a Juan se le había dicho, solo sobre quien veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que Jesús es realmente el Cristo, el Dios manifestado en carne, que no es que llegó a ser, sino que desde el momento en que hace su aparición en el escenario humano, hay cualquier cantidad de testimonios que dicen quién es Jesús. Entonces, uno de ellos, la escritura. Otro de ellos, la vivencia. Otro de ellos, lo que él mismo dijo de sí mismo. En San Juan aparecen 4 testimonios acerca de la deidad de Jesús. Entre ellas está la señal que le fue dada a Juan. Sobre quien veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Amén. Pastor, cuando la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta, ¿el que los confiesa o al que se los descubre? Pues ya va a depender del juicio que la persona haga. Porque es que aquí hay un hilo muy delgadito. Yo tengo un amigo en la Biblia que se llama David. Él no confesó su pecado. Se lo
descubrieron. Sí. Pero una vez que se lo descubren, él se arrepiente. Claro, depende de la actitud que tome. Entonces, vamos a manejar las cosas a ser equilibrados. Porque es muy posible que alguien diga, no, claro, pidió perdón, se arrepintió porque Julano lo vio. Ese es el juicio que hace La la persona. persona que está afuera. Creo que el que pecó y el que está haciendo el juicio son iguales de pecadores. Porque nadie autoriza a nadie para juzgar a otro. Nadie. Dios no lo autoriza. Entonces vamos a tratar de poner las cosas donde son. Aquí la palabra clave es arrepentimiento. Independientemente de que lo hayan descubierto o él mismo entienda. Aclarando que cuando se habla de arrepentimiento, no es ante el pastor, porque también existe el concepto equivocado de que si una persona tuvo un fracaso espiritual, tiene que ir como el católico al cura a decirle que pecó. No es así. Cuando los cristianos pecan, deben de acudir al que le puede resolver el problema. El pastor puede dar una asesoría y puede tomar algunos correctivos, pero no puede resolverle el pecado al hombre. Por eso fue que en los días del profeta se dice, si el hombre peca contra el hombre, los jueces le juzgan. Pero si el hombre peca contra Dios, Claro. pues el problema es con Dios. David no fue a buscar a quien, entre comillas, humanamente. No. Él fue a buscar al Dios que había ofendido. Lea el Salmo 51. Entonces, cuando yo peco, yo debo de acudir ante el Dios al cual pequé. Juan lo da bien claro en el capítulo 2 de su primera carta. Él dice, si alguno hubiere pecado, acuda al pastor, No. acuda al abogado, Amén. que se llama Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, recuerda, la palabra clave es arrepentimiento. Puede ser que yo peque y me quede muy tranquilo, pero Dios usa a alguien para que haga visible mi pecado, me dé la reprensión y yo me arrepienta no ante, sino ante Dios. Pastor, quiero hacerle una pregunta. Como el pastor es tan radical, ¿Cuál en pastor? cuanto el pastor Carlos Hoyos Allá. es tan radical con la persona que habla, que comenta, yo le hago una pregunta. ¿Cuál debe ser el proceder de un cristiano en la iglesia, sea hombre o mujer, dándose cuenta que un servidor está pecando y sigue ahí? ¿Qué debe hacer ese cristiano? ¿Hablar o no hablar? ¿Quedarse callado? ¿Orar? Debería de ser lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a San eso? Mateo capítulo 18. Si tu hermano peca, ve y habla con él a solas. Eso es lo que dice la Biblia. Ujú. Si el hermano te escucha, todo va bien. Pero vamos a suponer de que la persona sigue pecando. Sí. Entonces, ahí sí él debe de hablar con el pastor. Si le ve, hermano, pues lamento comentarles, yo me he dado cuenta de este fenómeno que está en la iglesia y pues yo hablé con él como dice la Biblia, pero él no cambia. Yo quiero que usted esté informado para que tome una decisión al respecto. Si el pastor es inteligente, llamará al creyente que está afectado y a quien le ha persuadido a solas. Testigo. Y delante de él y dos testigos le van a generar conciencia. Ese es el debido proceso. Ujú. ¿Sí? Yo quiero decir que no soy radical, yo trato de decir lo que la Biblia dice. Ahí pasaría lo de
pasaría cuando no se habla, no se dice nada, como cuando alguien es testigo o sabe de alguien que está actuando mal en la ley, ¿cierto? Y se vuelve Que la gente cómplice. dice, no, a mí de pronto el pastor piensa mal de mí, entonces mejor yo me quedo callado. No, él debe de hablar con el afectado primero. Y si yo creo yo, ¿no? Que si llega y el pastor le pregunta, ¿usted ya habló con él? No. El Eso pastor es- debería decirle, hable con él. Usted. No, porque ya trascendió al pastor. Ah, ok. Ya el pastor está... Lo que no puede hacer el creyente es mover la lengua. Es ponerse a comentarle a los murmurar. demás hermanos. Exactamente. Porque ese también es muy importante, mire todo lo que aparece. Vamos a suponer de que el hermano Pepe tiene un problema. Yo vi que tiene el problema, pero yo no estoy en condiciones de hacerlo porque pienso que no tengo la sabiduría o que de pronto el creyente me rechaza o a lo mejor no tengo la autoridad moral para hacerlo. Como los señores que querían apedrear a la adúltera. Ajá. ¿Cierto? Sí. Entonces Dios, no, ¿para qué nos metimos en las grandes? Bueno, voy y hablo con el pastor. Exacto. Ahí sí el pastor debe intervenir. Excelente. Ya. Muy bien, mano Carlos. Mire esta pregunta que nos llega acá y dice, pastor, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir las mujeres de los que se postulan para ser pastores? Uy, santo. Porque hoy en día algunas de ellas parecen más inconversas que cualquier otra cosa. ¿El consistorio pasa por alto esa condición de la mujer? Aquí va a jugar un papel muy importante. ¿Qué somos? Nadie puede ser un pastor que no sepa gobernar su casa. Para usted ser un pastor de éxito en el ministerio, usted tiene que aprender a gobernar su casa. Si usted no sabe gobernar su casa, usted no puede ser pastor. Así de simple. Vamos a suponer que se coló por tráfico de influencia, yo qué sé. Vamos a suponer eso. Pero no será un pastor de proyección, un pastor que deje una buena huella, porque Pablo escribe en la carta a Timoteo, debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Un pastor que no sabe tener a su familia, incluyendo a su mujer, en sujeción cristiana, no dictatorial, no con crueldad, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es que Merceditas esté sujeta dentro de lo que Dios estipula, otra cosa es que yo lo obligue a hacer lo que ella no debe de hacer. Son dos cosas diferentes. Entonces, si yo como pastor no estoy en condiciones de liderar mi proyecto de familia desde mi esposa hasta mis hijos, no debo de aspirar a ser pastor. Claro. Porque lo más seguro Pastor, sí. es que voy a terminar. Es muy delicado, pastor, porque yo escuché, varias veces ya he escuchado que no, la esposa de un pastor no tiene que ser, es que ya no es pastora. Es como si fuera la esposa del policía, del doctor, ella no tiene que ser doctora. Entonces, pero en el ministerio es muy diferente. Pero claro, ella debe de reunir unos requisitos. ¿Cuáles? Los de una mujer cristiana. Eso es todo. Una mujer cristiana que da buen testimonio, que vive la vida cristiana, que respeta a su marido, que se sujeta a las normatividades de la iglesia, que cuida de sus hijos, que trata bien a los hermanos en la iglesia, independientemente de que predique o no predique. Algunos piensan Que ame el servicio. que para ser una esposa de pastor tiene que ser predicador y conferencista. No. Si ella, por dones que Dios da, no tiene el don de la predicación, a ella no la descalifica eso para ser una buena esposa de pastor. Ella puede desempeñarse
en otros oficios en la iglesia. Así de simple. Amén. Sí, señora. Hay tantas que no sé ni con cuál. Pastor, Ezequiel capítulo 14, verso 14, habla de 3 hombres justos. Sí, señor, Daniel, Noé y Job. ¿Y que solo ellos van a ser salvos? No. Me gustaría que nos explicara. Es que hay que leer el pasaje. Es una advertencia acerca del juicio que viene sobre un pueblo. Y Dios lo que le dice es, si Daniel, Noé y Job existieran en esa sociedad, por la justicia de ellos solo salvarían sus vidas, no la del pueblo. Eso es lo que quiere decir. Daniel y Job sobresalen en la justicia. Y en el momento en que la ira de Dios se derramase, según la profecía, a causa de la maldad que hay, solamente ellos podían salvarse. Ahí no se salvarían ni las mujeres de ellos, ni los hijos. Haciendo alusión al justo juicio de Dios, que cada uno recibe acorde a sus hechos. A eso es a lo que refiere. Amén. Llega esta pregunta y dice así, pastor. Buenos días. Tengo un amigo que cree en duendes, también en baños para la suerte. Y para el dinero él dice que eso le ha servido mucho y que es lo más importante. Yo no soy cristiano, pero tampoco tengo las palabras para decirle que vaya dejando esas cosas que no son de Dios. ¿Puede usted darme un consejo a mí para hablar con él? Qué bueno. Dios lo bendiga. Dios trate con usted también. Y algún día me escriba diciendo, hermano, yo ya me convertí al Señor. Amén. Qué importante que sientas esa carga por aquel que está, pues, equivocado. ¿Qué consejo yo le daría? Bueno, el que dice la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura con respecto a esos comportamientos? 2 cosas muy importantes. Una, que sí existe la maldad, que sí existen esos ángeles caídos que causan desórdenes, que causan traumas psicológicos, físicos, inclusive de salud. Sí existe. O sea, no podemos desconocer. Efesios capítulo 6 dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes infernales de maldad que operan en las regiones celestes. O sea, sí es una realidad la influencia demoníaca en el universo. Daniel habla del príncipe de Persia y del príncipe de Grecia también. ¿Está claro? O sea, sí existe. En consecuencia, hay gente que pacta con el diablo y terminan mal, aunque logren sus cosas acá. Eso también existe. Lo que hay que enseñarle a la persona es que él debe de analizar por lo menos 2 cosas. La primera, ¿qué pienso de la eternidad? ¿Y qué pienso de mi vida acá? Porque si yo creo que soy un ser que solamente estoy aquí en la tierra y aquí todo termina y se acaba, es una cosa. Pero si pienso que trasciendo a la muerte, es otra cosa. Entonces, si yo vivo pensando que soy como el animal, nace, crece, se reproduce, muere y se acabó todo, pues el hombre puede vivir de cualquier manera. Pero si pienso que tengo algo que me diferencia de los animales, pues sí debo de dejarme guiar por Dios a través de su palabra, buscando encontrar la satisfacción eterna, que solo se da a través de la obediencia a Dios por medio de su palabra. Sería el consejo que yo le daría. Y le generaría conciencia al tal para que deje de creer en cosas que siendo reales no lo van a beneficiar, sino que lo van a afectar de manera negativa, no solo aquí, sino en la eternidad. Porque esos beneficios temporales acá
un día se tornan adversos y va a haber las consecuencias. Recuerde lo que ya fue dicho desde la antigüedad. Dios le volverá al hombre en persona lo que el hombre hiciere en persona. ¿Está claro? Y Jesús lo ratifica. Todo lo que quieran que los hombres hagan contigo, eso haced vosotros con ellos. Y también decirle al oyente que aparte de todo esto que dice el hermano Carlos, empiece a buscar de Dios él, claro, para que también él tenga un testimonio vivo para mostrarle a ese amigo de que vale la pena buscar de Dios para cambiar. Es que yo creo que ya Dios está haciendo la obra en nuestro amigo. Sí, amén. Y vamos a estar orando para que esa obra que Dios comenzó en él, amén, la perfección, y mañana él no solamente sea salvo, sino que se convierta en un mensajero para tanta gente, sí, para su propia familia, para la sociedad donde usted se mueve. Amén. Gracias por su pregunta. Dios lo bendiga. Por favor, respóndame, pastor. ¿Qué hacemos nosotras? Mujer cristiana, hombre inconverso. Consejo, por favor. El que dice la Biblia, si una mujer cristiana o creyente tiene esposo que no es creyente y el esposo no creyente consiente en vivir con ella, ¿qué dice la Biblia? Que la creyente no abandone su marido. Si un hombre creyente tiene mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que el hermano no abandone a su mujer, y explica la razón. Porque ¿qué sabes tu mujer si hará salvo a tu marido? Sí. ¿O qué sabes tu marido si hará salvo a tu mujer? Testimonio. Ahora, hay tres casos en ese matrimonio. O sea, tres fenómenos que pueden dar. Uno, que yo me casé siendo inconverso con una mujer inconversa. Y un día creía el evangelio. ¿Cierto? Y ella no. Y ella no. Entonces eso hace que el matrimonio sea complicado. Pero si ella consiente en vivir conmigo, pues yo debo, a pesar de y por encima de, estar con ella, porque el matrimonio es hasta que la muerte los separe o Cristo venga. Y ya conoce a Dios. ¿Cierto? Además debe de darle buen testimonio y orar por ella para que Dios trate con ella. Hay cualquier cantidad de testimonios de personas que han logrado salvar a su pareja. Esa es una. ¿Cierto? La otra, yo soy creyente y me caso con un inconverso. Con una inconversa. Entonces ya ahí yo debo de saber desde antes de casarme las consecuencias de la desobediencia. Claro. Y si se me dificulta la relación, yo tengo que aceptar que fue mi decisión y que estoy cosechando lo que sembré. Yo sabía que Dios me decía que no, pero a mí me pareció mejor desobedecer a Dios y ahora debo de luchar por mi matrimonio, porque además yo dije, en las buenas y en las malas. Sí, señor. 3. Si yo me caso siendo creyente con una mujer creyente y mañana uno de los dos se aparta, porque son 3 formas de ver los matrimonios. Sí, señor. Y cada uno pues tiene una salida diferente. Siempre será la de luchar por hacer que él o ella siempre será la misma, sí. Se salve. Se salven. Y para los 3 también puede darse una salida diferente. ¿Cuál? Si la pareja no quiere vivir con él sí, o con ella. Independientemente de los 3, todos tienen la oportunidad de no estar sometidos a semejante esclavitud, pues a libertad los llamó Dios. Señor. Muy bien. Sigan. Pastor, mire esta pregunta que hice acá. Mi pastor me iba a postular para ir al santo ministerio, pero mi pastor estaba delicado de salud y murió. Yo pregunto, ¿será que no era la voluntad de Dios que yo saliera al ministerio? No sea supersticioso, sea cristiano.
La muerte es una Pastor, ley y pero nos usted no toca sea tan todo. duro, no sea tan duro, No, es que yo no he pastor. podido entender. Yo no sé, ¿o será que yo soy muy... no sé. A veces me cuestiono. A mí se me hace tan raro que le pongamos misterio A a la lo que muerte. no hay que ponerle misterio. La muerte es una ley. ¿Cuántos candidatos tendría Pablo para el ministerio? Y entonces que se murió Pablo y se acabó la oportunidad para los que estaban allí de ser pastores. No, Cosas que pasan. son cosas normales de la vida. Usted lo que tiene es que decirle a Dios que lo confirme en ese llamamiento. Amén, amén. ¿Y cómo se da? Se puede dar porque Dios usa al pastor donde usted está para que vea en usted ese liderazgo, ese prospecto, es que se dice, Sí. que puede ser de mucha bendición para la obra de Dios. Esa es una. La otra, puede ser que usted necesita hacer lo que hizo Samuel. Ir a buscar a su pastor para que le diga que le está pasando algo a usted. ¿Está claro? ¿Qué hizo Samuel cuando Dios lo llamaba? Iba donde su superior. Puede ser que Dios lo ha llamado a usted y su superior no se da cuenta porque a lo mejor su superior esté tan ciego como Elí. La luz esté para apagarse. De todas maneras es el ungido. Vaya y hable con él y dígale, va pastor, tengo esta inquietud, yo quiero que usted me ayude. Me pasa esto. Y es muy posible que el pastor entienda su situación, porque pues yo soy un fiel convencido que los pastores tenemos alma buena. ¿Nos equivocamos? Sí. ¿Cometamos errores? Sí. Pero un hombre tiene alma de pastor cuando es llamado por Dios. Amén. Amén, amén. Y sabrá escuchar la oveja. Y sabrá direccionar la oveja. Sí es. Esa es otra. Él puede ir y hablar con su pastor, manifestarle su inquietud, no pidiéndole que lo mande de pastor, sino pidiéndole que lo oriente para usted no equivocarse. Y es muy posible que el pastor vea en usted, a partir de ese momento, la vocación y lo proyecte. La tercera es que en caso tal de que usted, después de verlo, y sigue con ese juego, pues esto sí, pues no quisiera decirlo, pero ya me metí en la grama. Me toca decirlo. Infórmese, busque un lugar donde haya alguien a quien usted conozca, que sea alguien que tiene visión, porque no todos los que ejercemos el ministerio Sí, señor. tenemos la misma visión para lo mismo. Hay muchos en el ministerio como Agar, que aunque el agua esté ahí, no la ve. Tiene que aparecer el ángel de Jehová. Sí. Entonces puede ser de que a usted le pase eso. Busque un lugar donde pueda ubicarse y hable con su pastor, váyase bien de donde está asistiendo, aunque creo que no es ni necesario, porque si Dios lo tiene llamado para este santo ministerio, Él enviará a la persona, Él hará lo que sea. Sí, señor. Yo estaba en una iglesita donde el piso era de tierra, las bancas eran de latas de guauda, ¿sí? Sí. La plataforma era el corredor de la casa. Y ya me llamó Dios. Y aquí estoy. Pero como yo he vivido la vida y he visto tantos fenómenos en este campo del ministerio, pues le doy como ciertos tics, que son 3. 1, hable con su pastor, ¿cierto? Para que el pastor lo oriente. 2, busque un lugar donde usted se siente y se identifique bien y espere en Dios. Amén. 3, quédese ahí,
que los pastores no son eternos, a ellos los trasladan y puede llegar Uno. uno que sí ve en usted ese liderazgo. Y le regala una ñapa. No se deje arrastrar de nadie que le dice que se vaya porque él sí lo envía. Sí, sí, sí. Que la mayoría de casos se ha dado, soy testigo, Sí. que lo que hacen es frustrar al creyente. Frustrar a los hermanos. Sea fiel a Dios, espere en Dios, Dios tiene el control. Amén. Amén. Yo todavía creo que esta obra Amén. la mueve Dios. Amén. Pastor, el tiempo se fue. Se fue el tiempo, sí, señor.